Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Semana de rebote en las principales bolsas, después como siempre vamos a ver niveles relevantes en los gráficos y estamos finalizando el mes de abril, por lo que pronto entraremos en la pauta estacional de mayo a octubre, lo que comúnmente se viene a llamar Sell in May and Go Away. Viene a decir que en el periodo de 6 meses de mayo a octubre no conviene demasiado estar en los mercados. ¿Tiene alguna razón de ser? Como siempre vayamos a los datos. Bien, aquí tenemos un año medio del S&P 500 desde el año 1950, es decir, está tomando datos desde 1950 hasta la actualidad. Si ponemos todo en una coctelera, nos saldría esta gráfica dibujada en color azul para conseguir un año medio del S&P 500. Pues bien, si tomamos como referencia esta gráfica, vemos que normalmente el inicio del año viene bastante positivo. Después viene bastante estancado el comportamiento del S&P 500 desde mayo hasta octubre, por tanto parece que tiene cierta razón de ser y a partir de finales de octubre recuperación de ahí a final de año. Esto respecto a un año medio. Si nos vamos a las cifras podemos ver el retorno de 6 meses en el S&P 500 siendo el mejor periodo desde noviembre hasta abril, con un retorno medio del 6,9% y un porcentaje de positivos del 76,4%. ¿Qué 6 meses serían los peores históricamente en el S&P 500? Pues bien, el peor periodo de 6 meses vendría desde mayo hasta octubre. Por tanto, estadísticamente tiene cierto sentido el Sell in May and Go Away, porque el porcentaje medio de rentabilidad sería el peor. Aunque de todas formas fíjate que sería positivo del 1,7% con un porcentaje de ocasiones positivas de mayo a octubre de un 64,4%. Claro, si comparamos este porcentaje con el periodo de noviembre a abril, si me das a elegir en un año random, si me das a elegir en un año cualquiera, si tengo que elegir entre invertir en el periodo de noviembre a abril o invertir desde mayo a octubre, sin más datos preferiría invertir desde noviembre hasta abril. Como siempre, esto hay que tomarlo como estadísticas, hay que tenerlo como referencia, pero estadísticas no son verdades absolutas. Ahora, la siguiente diapositiva analiza el comportamiento de estos meses, es decir, el comportamiento de la pauta de mayo a octubre, en este caso diferenciado por el ciclo presidencial. Si tenemos en cuenta que estamos en un año electoral, la rentabilidad media sería ligeramente superior al 1,7% que hemos comentado y es que se situaría en un 2,3%, con un porcentaje de positivos del 77,8%. Por tanto, filtrando por año electoral, estadísticamente la rentabilidad sería ligeramente superior. Ahora, esta siguiente estadística también me parece bastante interesante. En este caso te filtra el comportamiento del S&P 500 a partir de mayo, según la rentabilidad que lleva el S&P 500 hasta esa fecha en el año. Hemos visto que si no tenemos ningún tipo de filtro, la rentabilidad media sería de un 1,7%, pero fíjate que si en el S&P 500 hemos tenido subidas hasta mayo, la rentabilidad de esos 6 meses de mayo a octubre sería bastante superior, sería del 4%. Una rentabilidad de 6 meses que anualizada nos daría prácticamente un 8%, por tanto estaríamos en la media histórica del S&P. Sin embargo, si llegamos a mayo con retornos negativos en el S&P 500, la rentabilidad de mayo hasta octubre, esta rentabilidad media sería negativa, con caídas del 2,3%. Por tanto, muy importante para esta pauta estacional de mayo a octubre, la rentabilidad obtenida en el S&P 500 hasta mayo. Este año estamos teniendo rentabilidades positivas, por tanto, estos 6 meses de mayo a octubre, teniendo en cuenta todo esto, pues tampoco tendrían por qué ser negativo. Ahora, si aplicamos otro tipo de filtro para ver la rentabilidad de mayo a octubre, en este caso vamos a aplicar qué ha ocurrido en los últimos 10 años, es decir, estamos acotando la muestra estadística, en vez de tomar datos desde el año 1950, vamos a tomar datos de los últimos 10 años. Si tenemos esto en cuenta, la rentabilidad para los próximos 6 meses de mayo a octubre sería de un 4%, con un porcentaje de positivos del 80%. Una rentabilidad media del 4% para 6 meses nos daría una rentabilidad anualizada de prácticamente un 8% que estaría en la línea de la media histórica del S&P. Ahora, la siguiente diapositiva nos muestra, con línea dibujada en color naranja, el comportamiento del S&P 500 en un año electoral después de haber tenido ganancias superiores al 5% en el primer trimestre. Es decir, estamos midiendo el comportamiento del S&P 500 cuando el primer trimestre del año en un año electoral ha sido muy positivo. Si tenemos esto en cuenta, porque este año 2024 es lo que ha sucedido y lo relacionamos con la línea naranja, pues podemos ver que quizás de mayo a mediados de junio podamos tener
dificultades para continuar con las subidas, pero a partir de ahí viene una recuperación. A partir de agosto, septiembre, octubre estaría bastante plano y al final del año vendría un nuevo repunte de rentabilidad. Bueno, esto sería un poco algunas referencias interesantes a nivel estadístico. Vamos a ver ahora cómo está el sentimiento del mercado. Para ello vamos a echar un vistazo a la encuesta AA, que ha tenido importantes modificaciones respecto a la semana anterior. Fíjate que el porcentaje de alcistas ha bajado de un 38,3 a un 32,1%. Eso sí, el porcentaje de bajistas prácticamente no ha cambiado. La semana pasada estábamos en un 34% y ahora estamos en un 33,9%. Lo que ha aumentado claramente es el porcentaje de neutrales del 27,8 al 33,9. La lectura de esta semana es positiva porque ya la euforia que había en las últimas semanas se está purgando. De hecho, incluso estamos a niveles inferiores de la media histórica de alcistas, lo cual es positivo para continuar con las subidas, aunque ten en cuenta que esta encuesta se realiza los miércoles. No está teniendo en cuenta el comportamiento de los últimos días de la semana del S&P 500. Bien, todo esto es muy bonito, es siempre interesante tener las estadísticas de mano y tener un poco el contexto de sentimiento de mercado, pero vamos ya realmente a lo importante. Vamos a ver qué nos dicen los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. Comenzamos como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico, donde la semana pasada decíamos que había perdido un soporte importante de corto plazo, es decir, estos últimos mínimos de corto plazo, y a partir de ahí vinieron caídas. Decíamos que una zona muy importante de soporte era la media de 200 sesiones, soporte de corto plazo, y desde aquí viene la recuperación de esta semana. Por tanto, primer nivel de soporte importante en el Nasdaq, la media de 200, primer nivel de resistencia de corto plazo, esta antigua zona de soporte, zona entre los 17.780 y 17.860 puntos. Veremos si esta corrección de corto plazo ha sido suficiente. La verdad es que no ha corregido tampoco demasiado, ha corregido un 7,8%. Bajo mi punto de vista no le vendría mal que siguiese corrigiendo para después retomar las subidas, pero bueno, iremos viendo lo que nos marcan los gráficos. Ahora estamos hablando de niveles de corto plazo. Para medio y largo plazo soy positivo, lo vengo repitiendo desde hace ya muchos meses, independientemente de que a corto plazo puedan venir correcciones como esta pequeña corrección que hemos tenido. De momento para medio y largo plazo no se ha perdido ningún soporte importante. Ahora si nos vamos al gráfico semanal vemos que la media de 200 sesiones está en fase ascendente, está un poquito alejada del precio, por eso digo que no le vendría mal que siguiese consolidando un poquito para después retomar las subidas. La media de 200 en semanal ya sería una zona importante de soporte de medio y largo plazo y también tendría un soporte importante en los 14.058. Ya yéndonos al S&P 500, aquí tenemos el gráfico donde podemos ver que tiene todavía objetivo pendiente por segundo impulso alcista hacia niveles de 6.050 puntos, objetivo de medio largo plazo que se une a otros objetivos que veremos posteriormente en otros índices y que me llevan a ser positivos en renta variable para medio plazo. Aquí repito un poquito lo mismo. A corto plazo estamos teniendo correcciones desde que te formó una pequeña estructura de doble techo, a partir de ahí unas pequeñas caídas y ahora esta semana ha tenido una pequeña reacción desde zona de sobreventa. Tiene un primer nivel de soporte en los 4.953, zona de la media o niveles Fibonacci de esta última subida. Si nos vamos al Dow Jones, también al igual que el S&P 500 tendría objetivo pendiente por segundo impulso alcista. En este caso el objetivo sería la zona de los 47.250 puntos. En el corto plazo se encuentra corrigiendo desde que te formó una estructura de doble techo en los 39.889, a partir de ahí caídas, aunque en estas caídas ni siquiera hemos llegado al 38,2% Fibonacci de lo que había subido previamente. Tendría una primera zona de soporte en los 37.611, zona de la media, y niveles Fibonacci de esta última subida previa. Como primera zona de resistencia tendríamos los 38.600 y después ya zona de máximos históricos en los 39.889. En el Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización de Estados Unidos, una semana más venimos comentando el objetivo que tiene pendiente por triple suelo hacia niveles de 2.408 puntos. En el corto plazo ha sido capaz de respetar la zona de soporte que marcamos en los 1.906, desde ahí viene la recuperación de los últimos días y tendría primera zona de resistencia en los 2032 y después ya niveles de 2167. Respecto al S&P 600, otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, también tendría objetivo activado, en este caso por doble suelo o por rectángulo, hacia niveles de 1572 puntos.
Además, si supera la zona de máximos históricos, estaría activando un segundo gran impulso alcista cuyo objetivo serían los 1940 puntos. En el corto plazo fue capaz de respetar esta primera zona de soporte que marcamos en el entorno de los 1238. Primera zona de resistencia, la zona de máximos anuales en los 1351 puntos. Nos vamos ya para Europa, vamos a ver el gráfico del DAX, índice alemán, que también tiene objetivo pendiente, en este caso por segundo impulso alcista. El objetivo sería la zona de los 19.720 puntos. Ha tenido una pequeña corrección desde importante zona de sobrecompra y ahora veremos si esta corrección de corto plazo ya ha sido suficiente o si por el contrario falta otra pata bajista. En caso de venir otra pata bajista, tendría una zona de soporte bastante interesante en la zona de la media que está en fase ascendente. En caso de continuar con las subidas, tendría zona de resistencia en zona de máximos anuales en los 18.567. Si nos vamos al Eurostoxx, aquí tenemos el gráfico, donde también podemos apreciar que tiene objetivo pendiente por segundo impulso alcista hacia niveles de 5.300 puntos. En el corto plazo también, al igual que el DAX, ha corregido y tendría primera zona de resistencia en los 5.035 y después ya niveles de 5.122. Primera zona de soporte los 4.884, este hueco alcista y la zona de la media que está en fase ascendente. Si nos vamos al IBEX, índice español, con las subidas de los últimos días se encuentra atacando a la zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla, una zona de antiguos máximos y que recientemente había frenado en las subidas del precio. Veremos si es capaz de dejarla atrás, después ya tendría como resistencia los 11.884 puntos. Como único peligro es que ahora mismo el precio está realizando máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores. Precaución si pierde el nivel de 10.499 porque estaría activando una divergencia bajista. Respecto al CAC, índice francés, buen aspecto técnico de medio-largo plazo con soporte importante en niveles de 6.773. En el corto plazo ha respetado la primera zona de soporte que comentamos, zona de los 7.900 aproximadamente. En caso de perder este nivel, después ya habría que vigilar como posible soporte la zona de la media que está en fase ascendente. Como única zona de resistencia vigilaría zona de máximos históricos en los 8.253 puntos. Respecto al MIB, índice italiano, índice que ha sido de los pocos que ya ha cumplido los objetivos que habíamos marcado, el más relevante por segundo impulso alcista hacia niveles de 33.900 puntos y bueno, una vez que te cumplen los objetivos, ahora mismo el precio está un poquito alejado de la media. Tendría primera zona de soporte los 33.310, primera zona de resistencia los 34.907. Respecto al VIX, índice de volatilidad, hemos tenido caídas de volatilidad esta semana, lo cual ha favorecido el rebote en renta variable. Decíamos que esta vela era bastante positiva en cuanto podían venir caídas en volatilidad, lo cual podía favorecer un rebote y bueno, desde la aparición de esta vela han venido caídas. Ahora estas caídas de la volatilidad se han frenado en la zona de soporte de los 13,48, después podría encontrar soporte en niveles entre los 12,10, 12,38. Primera zona de resistencia, los 17,65 y después ya niveles de 21,58. En el apartado de acciones vamos a ver algunas compañías que me habéis pedido. Por cierto, recientemente analicé las 7 magníficas, es decir, Alphabet, Meta, Microsoft, Tesla, Nvidia, etc. Es un análisis bastante completo en apenas 13 minutos. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Te dejaré el vídeo en comentarios. Analizamos aspectos técnicos y también de valoración. Si te está gustando el vídeo, suscríbete y nos vamos ya a ver la primera compañía, que sería Thermo Fisher Scientific. La última vez que la analizamos decíamos que estaba formando una estructura de canal descendente y que en caso de romper por arriba activaba objetivo alcista, objetivo que terminó activando. El gráfico de largo plazo es bastante positivo y esto era, como veníamos comentando, una mera consolidación a la tendencia previa, una consolidación que tras superar la directriz bajista principal avisaba que lo más probable sería que ya estuviese terminada. Ahora, ¿qué objetivo tendríamos pendiente? Bueno, vamos a medirlo bien. Medimos la anchura del canal, proyectamos desde el punto de ruptura y nos saldría un objetivo hacia la zona de los $678. Eso sí, por el camino tiene una importante resistencia.
en esta zona sombreada azul entre los 614 dólares. Como positivos que de momento en la media ha actuado de soporte y también ha actuado de soporte en la antigua zona de resistencia de la directriz bajista principal. Desde ahí ha venido esta última recuperación del precio. Veremos si es capaz de superar la zona sombreada azul para tener el camino despejado, primero para ir a testear la zona de máximos históricos y después para ir a cumplir el objetivo alcista. En caso de superar los 669 dólares, lo más probable sería ver otro tramo de subidas. Ahora nos vamos a ver la siguiente compañía, Danaher, una compañía que está en una situación bastante similar a Thermo Fisher. Veníamos tras fuertes subidas, una tendencia alcista bastante clara y lo que hizo en los últimos meses fue una consolidación de la tendencia previa. Decíamos que mejoraba si superaba la directriz bajista principal y bueno, superó la directriz bajista y a partir de ahí recuperación. Visto este comportamiento, lo más probable sería una continuidad del rebote, continuidad que probablemente lleve a testear la zona de máximos históricos, zona de los 293,25. Por el camino podría encontrar resistencia en los 267,65. Como primera zona de soporte tendríamos este hueco alcista, la zona de la media y después la directriz que funcionaba de resistencia, una directriz que una vez rota aquí ya te funcionó de soporte. Ahora nos vamos a ver una compañía que tiene objetivo alcista, sería Honeywell. Aquí tenemos el gráfico donde podemos apreciar el objetivo que tiene pendiente por rectángulo, objetivo hacia la zona de los 233,80. Ya hace tiempo que activó este objetivo y parece que le está costando llegar a él, pero de momento está activado mientras sea capaz de respetar niveles de 161,23. ¿Cuándo daría una nueva señal positiva? Bueno, pues las resistencias están bastante claras. Tiene zona de resistencia clave en la directriz bajista principal, aquí dibujada en color negro. En caso de superar esta directriz bajista y en caso de superar los 209,44, quedaría el camino despejado para ir a testear primero máximos históricos en los 224 dólares y después para ir a cumplir este objetivo que tiene pendiente. Mientras no supere esta resistencia, cierta precaución, aunque repito, el objetivo no se anula hasta que no se pierda niveles de 161,23. Nos vamos a ver la situación de Costco, una compañía que me habéis pedido y una compañía donde hace tiempo habíamos avisado que había mejorado su aspecto técnico tras la activación de este triángulo simétrico roto al alza. Bueno, el objetivo ya estaría más que cumplido y ahora lo que se encuentra haciendo el precio es consolidando un poquito desde que te apareció este hueco bajista. Consolidación del todo normal después de las fuertes subidas previas. El momento de compra fue bastante antes que a estos niveles y bueno, ahora sería más un mantener que un comprar. Tendría una primera zona de soporte en los 696,15, zona de la media y niveles Fibonacci de esta última subida. Nos vamos a la siguiente compañía, Supermicro Computer, compañía bastante volátil y compañía donde me preguntabais hasta dónde podía llegar el precio. Bueno, yo aquí quiero hacer cierta reflexión, no solo para quien me hizo la pregunta, sino un poquito en general, porque a veces parece que somos una especie de adivinos que sabemos a dónde va a llegar el precio o a dónde no. Desde aquí lo único que podemos hacer es, en base al gráfico, poner las probabilidades a favor cuando se dan ciertas pautas. Aquí en el ejemplo concreto de esta compañía, por ejemplo, decíamos que tras la activación de este rectángulo podíamos ver subidas en este valor. Un rectángulo además que te forma en la media. Bueno, a partir de ahí subidas bastante fuertes. Ahora, ¿qué va a hacer Supermicro Computer? Pues la verdad, no tengo ni idea. Aquí lo único que podemos hacer sería marcar niveles de soportes y resistencia relevantes. Tiene una primera zona de soporte importante en esta zona sombreada azul, en el entorno de los 671 dólares. Si consideramos esto una especie de triángulo roto a la baja, pues aún le quedaría recorrido bajista. Es decir, tenemos por un lado argumentos a favor de que puedan venir caídas por la activación de este triángulo, pero también tenemos argumento a favor de que puedan venir subidas. Por un lado, porque la media está en fase ascendente y por otro lado tenemos aquí un soporte fuerte en este entorno de los 671 dólares. Ahora, si nos vamos a un gráfico semanal, la vela que nos ha dejado esta semana no es mala, pero fíjate que la media de 200 sesiones está bastante alejada del precio. Fíjate también que esta corrección desde los 1229 viene desde una zona de sobrecompra bastante importante en semanal. Ahora, ¿ha sido suficiente con esta corrección? ¿O necesita quizás seguir regulando indicadores? No lo sé. La situación es esa y bueno, ojalá supiera siempre qué va a pasar con cada una de las compañías, pero eso no, ni lo sé yo ni lo sabe nadie. Lo que sí podemos hacer es entrar en las estrategias más claras donde tengamos la mayor probabilidad a nuestro favor y a partir de ahí gestionar el riesgo. Pero más allá de ello, nadie, repito, nadie tiene certezas.
Ahora sí, nos vamos ya a la siguiente compañía. Vamos a ver la situación de Philip Morris, una compañía que se encuentra en tendencia alcista de largo plazo mientras no pierda estos últimos mínimos de 46,29. Estamos hablando de muy largo plazo. A medio plazo lo que está haciendo es teniendo un comportamiento lateral. Lleva ya bastantes meses con la media de 200 sesiones plana. Aquí la resistencia importante a superar sería la zona de máximos históricos en los 102,43. En caso de superar esta zona, lo más probable sería ver otro tramo de rebote. Por el lado de soportes tendríamos la zona de la media, los 87,09, los 84,86 y esta zona entre 76,94 y 78,53. Por tanto, comportamiento lateral, veremos por dónde rompe este valor. Si rompe para arriba, lo más probable, repito, sería ver otro tramo de subidas. Ahora nos vamos a ver la siguiente, T-Mobile, una compañía que se encuentra en clara tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, con primera zona de soporte en la zona de la media y en esta directriz que viene uniendo mínimos. También soporte importante en niveles de 123,88. El precio se está moviendo dentro de una especie de canal ascendente aquí dibujado con color negro y si ampliamos el zoom podemos ver un primer nivel de soporte de corto plazo, esta zona de los 158,59. Precaución si pierde este nivel porque estaría activando una especie de hombro-cabeza-hombro. No creo que sea lo más probable. Creo que lo más probable sería ir a visitar la zona de máximos históricos en los 168,64. Ahora nos vamos a ver una compañía española que tiene muy buen aspecto técnico. Estamos hablando de Vidrala, donde venimos comentando su buen aspecto técnico desde que te rebotó en una zona de soporte muy importante como era el 61,8. Rebotó desde aquí y decíamos que tenía buen aspecto técnico. De hecho, lo incluimos en el especial acciones para el año 2024. Bueno, a partir de ahí recuperación del precio y ahora está luchando para superar la zona de máximos históricos. Bueno, técnicamente ya habría superado este nivel de 98,4, pero reforzaría el escenario alcista en caso de superar niveles de 99. En todo caso, tiene un objetivo pendiente por segundo impulso alcista. El objetivo sería la zona de los 115,8 aproximadamente. Como primera zona de soporte tendríamos la media y esta zona sombreada amarilla en los 87,83. Nos vamos a una acción italiana como sería Campari, una acción que en el medio largo plazo hace tiempo que te activó esta estructura de rectángulo roto al alza. El objetivo sería alcanzar la zona de máximos históricos en los 13,24 aproximadamente. Fue una pena porque estuvo a puntito de cumplirlo, pero antes de cumplirlo te activó una estructura bajista. Aquí la vemos, una estructura de rectángulo. A partir de ahí viene el empeoramiento de la compañía. La media se giró a la baja, máximos y mínimos decrecientes en el corto plazo. ¿Cuándo anularía el objetivo alcista? En caso de perder la zona de los 8,50. Ahora, tiene una zona de soporte intermedia en los 8,77 y daría una primera señal de mejoría de corto plazo en caso de superar niveles de 10,21. En caso de superar 10,21, activaría un nuevo objetivo alcista, en este caso por doble suelo, hacia niveles de 11,56. De momento precaución porque la media sigue en fase descendente, pero en caso de superar estos 10,21 podría ser una acción a vigilar. Ahora nos vamos a una compañía que me habéis pedido, The Italian Sea Group, una compañía de yates de lujo que tenía activado un segundo impulso alcista, tenía y realmente tiene activado un segundo impulso alcista hacia niveles de 11,50, pero por el camino ha activado un nuevo objetivo, en este caso objetivo bajista por divergencia hacia niveles de 8,37 aproximadamente. Aquí dio señales de debilitamiento de la tendencia tras la aparición de este hueco bajista y a partir de ahí corrección. De momento la corrección se ha frenado en la primera zona de soporte que era la media de 200 sesiones y ahora tendría como primera zona de resistencia el propio hueco bajista y como primera zona de soporte los 9 euros y después ya muy importante la zona sombreada amarilla entre los 8,20 y 8,34. Además por ahí fíjate que pasaría el 61,8% de esta última subida. Por tanto, en caso de que finalmente sea capaz de completar el recorrido bajista por divergencia, en caso de que llegue a esta zona sombreada amarilla y que aquí te dibuje alguna nueva estructura alcista, se podría vigilar. De momento, cierta precaución mientras no rellene este hueco bajista y mientras no supere la zona de máximos de los 11,28. Ahora nos vamos a ver la situación de Adidas, que venía tras fortísimas caídas desde niveles de 328 a niveles de 93 euros, pero parece que le ha sentado bastante bien el cambio de CEO. A partir del cambio de CEO, Adidas se está recuperando, está realizando mínimos y máximos crecientes, tendencia alcista de corto plazo y tendría primera zona de soporte
la media de 200 y niveles de 195,4. Fíjate que previamente aquí te dibujó una estructura de rectángulo que ya estaría cumplida. Si nos vamos a un gráfico semanal, aquí hay que ver si la media de 200 sesiones de nuevo es capaz de girarse al alza. Si trazamos un Fibonacci de máximos a mínimos, vemos que tendría una zona de resistencia importante en los 238,5. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, gráfico semanal, donde no hay demasiadas novedades últimamente. El precio está bastante plano en los últimos meses, con una zona de soporte clave en los 1.0448, primera zona de resistencia en la zona de la media, en los 1.0975, 1.1140 y 1.1276. Respecto al oro, aquí tenemos el gráfico donde podemos ver que hace tiempo cumplía el objetivo por segundo impulso alcista. Aquí lo último que decíamos era que tras la aparición de esta vela marcaba resistencia en los 2.431. A partir de ahí vino una pequeña consolidación. El precio todavía está un poquito alejado de la media, pero de momento la tendencia de fondo es alcista. Tiene una zona importante de soporte de corto plazo en los 2.290, zona ya más importante de medio plazo en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Si nos vamos a la plata, también tuvimos fuertes subidas aquí anunciadas con este rectángulo roto al alza y a partir de ahí continuidad de las subidas hasta llegar a la zona de resistencia clave, esta zona de los 30,08. Aquí te dejo una vela con sombra superior alargada que marcaba resistencia en los 29,80. Decíamos que tras la aparición de esta vela podíamos tener caídas y bueno, tuvimos una pequeña caída, pero de momento para medio plazo la media de 200 está en fase ascendente. Sería importante dejar atrás la zona sombreada amarilla para tener una continuidad del rebote. Sería importante superar, por tanto, los 30,08. Respecto al petróleo Brent, aquí tenemos el gráfico donde podemos apreciar el objetivo que tiene pendiente, objetivo del que venimos hablando desde hace ya semanas, por hombro, cabeza, hombro invertido, hacia niveles de 95,56 aproximadamente. Es decir, lo llevaría al petróleo Brent a ir a testear esta antigua zona de máximos. Ahora tiene como resistencia por el camino los máximos de este pequeño doble techo, es decir, resistencia en los 92,08. Primera zona de soporte en los 85,82 y después la zona de la media en el entorno de los 84,26. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.